Ahí estamos. Hola, buen día. Bueno, vamos a hablar hoy en nuestro ciclo de Humor, Amor, Paz del instante santo. ¿Qué tema el instante santo con esto de nuestro estudio del curso? Parece como que nunca llegamos a entender lo que es el instante santo. Bien. Todos los términos del curso, la mayoría son malinterpretados por nosotros y necesitamos aclararnos un poco qué significa. En vez de verlo con los ojos del cuerpo, tenemos que aprender a mirar con los ojos de la mente. El instante santo no es un instante en el tiempo, ¿sí? Como muchos estudiantes creen que el instante santo es algo que en un aparente momento del tiempo me ocurre un instante santo. No. El instante santo no es algo, porque nosotros tenemos mucho problemita con esto del algo, todo tiene que ser algo. No. Eso que llamamos instante santo en el curso, que el curso nos dice el instante santo, es algo que es atemporal, podríamos decir. A lo que se refiere es que el instante santo está fuera del tiempo. Eso nos quiere decir el curso, fuera del tiempo, fuera del espacio. Es cuando nuestro tomador de decisiones en la mente reconoce que ha cometido un error al elegir al ego como maestro, o sea que se da cuenta que está en lo opuesto a un instante santo que se llama instante impío, y ahora elige el Espíritu Santo como maestro. Es el instante en el que elegimos el milagro en lugar de la queja. ¿Bien? Por ejemplo, suponte, cuando tú estás de quejarte, que digamos lo normal que hacemos acá, no estás en el instante santo. O sea, estás en muchos instantes impíos sucesivos. En el instante en que elegimos resucitar, en lugar de crucificarnos, ese es un instante santo. ¿Ven? No tiene nada que ver con el tiempo. Ay, me voy a traer el mate más para acá porque me quedo muy lejos. Bien, perfecto. Hasta ahí yo creo que vamos comprendiendo qué es el instante santo. Es un cambio, podríamos decir, de opinión. Con respecto sí, es un cambio de opinión con respecto a lo que creíamos cómo las cosas eran. Cuando se nos dice que debemos elegir un milagro, el milagro ya sabemos que es un cambio de percepción que nos permite entender que el mundo que vemos fuera, el que estamos reaccionando y respondiendo siempre, no es más que una proyección del mundo que hemos hecho realidad en nuestras mentes. Ahí lo podemos ver y captar. Esta idea que nos da el curso, ¿no? Y solo hay dos mundos posibles. Solo hay dos posibles maestros, dos sistemas de pensamientos, dos emociones, etc. Entonces el milagro es cuando decimos, el problema no está fuera de mí, sino que está dentro de mí. Eso es un instante santo. Miren qué fácil, ¿no? En vez de hacernos tantas imaginaciones imaginarias acerca de lo que es el instante santo, es fácil. Es cuando me digo, o sea, me doy cuenta, el problema no está fuera de mí, sino que está dentro de mí. Entonces, cuando el curso nos dice, elige de nuevo, nos está diciendo que elijamos el instante santo.
Es Jesús diciéndonos que elijamos de nuevo de tantas maneras diferentes. Él nos dice, elígeme como tu maestro. No elijas al ego. Esto no tiene nada que ver con el comportamiento, aunque claramente habrá un comportamiento posterior que va a ser consecuencia de esta lección en nuestra mente, ¿no? Cuando elegimos el instante impío de culpa, entonces estamos enojados, deprimidos, desesperados, abatidos. Pero cuando elegimos el instante sagrado de perdón, entonces nos sentimos cada vez más y más pacíficos. Más y más pacíficos. Nos sentimos físicamente de manera diferente y ciertamente nuestras interacciones con otros serán diferentes. Pero estos son los efectos. La causa de estos cambios están en la mente y es cuando elegimos el instante santo, en lugar de elegir el instante impío. Ahí. Bien. En una de las secciones del curso, en el capítulo 15, ¿no? Se nos dice que el requisito para practicar el instante santo no es que no tengamos pensamientos impuros, sino que no nos quedemos con ellos. ¿Se entiende? O sea, no es que no tengamos instantes impuros, sino que no nos quedemos con ellos. Bien, que no los conservemos, ¿no? Y eso realmente va al corazón de la práctica del curso. Saber que debemos ser amables y gentiles con nosotros mismos, que no debemos sentirnos culpables o críticos cuando tenemos un pensamiento del ego o un pensamiento impuro, ¿no? Cualquier pensamiento de especialismo, cualquier pensamiento de juicio, cualquier pensamiento de separación, no se nos pide que no tengamos estos pensamientos. Lo que se nos pide que hagamos, una vez que hayamos elegido el instante impío de ataque y juicio, es que reconozcamos rápidamente nuestro error y cambiemos de maestro. Y luego miremos estos pensamientos impuros sin juicio. Eso es lo que se nos pide. Es decir, que el problema nunca es lo que pensamos. El problema es qué pensamos que pensamos. ¿Está claro? El problema nunca es lo que pensamos. El problema es que pensamos que pensamos. En otras palabras, no es la forma, sino el contenido. Y el contenido siempre descansa en la decisión. Entonces esto es importante realmente porque se nos está ayudando a vivir en el mundo bajo este principio. Es decir, que no nos avergoncemos o sintamos culpables de nuestros pensamientos de ego, solo que nos demos cuenta de cuánto queremos nosotros aferrarnos a nuestros pensamientos de ego. ¿Bien? Y que por eso no tenemos que sentir culpa. La culpa siempre tiende y tiene que ver con el pasado y mantiene el pasado en el presente, asegurándonos así de que se proyectará hacia el futuro y así nos quedamos sin esperanza. El instante santo atraviesa todo esto y dice, sí, cometí un error, pero fue un error que se puede corregir. No me juzgo ni me ataco. Simplemente me doy cuenta. Simplemente cometí un error y es un error que no solo quizás haya lastimado a otros posiblemente, sino ciertamente me he hecho daño al negar quién soy.
Ese es el instante santo. Estoy mirando a mi ego sin juicio y dejando que Jesús, que nos ama, nos informe que todo lo que hacemos y todo lo que creemos haber hecho, Él lo puede deshacer y deja espacio ahora para nuestra aceptación y la aceptación de su amor. Así que el instante santo es como un dispositivo de aprendizaje, ¿no? Que usa el espíritu para enseñarnos el significado del amor. Su propósito es suspender el juicio por completo. Entonces, dejar ir el juicio, como todos sabemos, es nuestro trabajo con el curso. Es una de las claves del curso. La forma en que dejo de juzgar es primero siendo consciente de mis juicios. De lo contrario, mi elección de perdonar y dejar de juzgar no tiene ningún sentido. Primero me tengo que dar cuenta de lo que estoy haciendo. Bien. Si uno comprendiese la trágica historia de hace más de 2000 años de existencia del cristianismo, pareciera como una historia de personas con buenas intenciones, que pensaban que estaban renunciando al juicio, y todo lo que realmente hacían era ocultarlo, reprimirlo. Y cuando reprimo algo, auténticamente e inevitablemente lo proyectaré. Cuando no me juzgo a mí mismo, invariablemente juzgaré a los demás. Eso es lo que Jesús quiere decir cuando Él dice que debes abandonar el autoengaño. El engaño de que eres una persona amable que perdona. Eso es lo peor que podemos hacer, porque como estudiantes del curso vieron que hay como una competencia, ¿no? A ver quién es el mejor perdonador, quién es el más santo hijo de Dios. Bueno, no sirve para nada eso, no, te estás perdiendo el tiempo. Tenés que trabajar en tu mente y darte cuenta de que si estás juzgando es porque querés hacerlo y ver con cuánto ahínco querés seguir aferrándote a tus juicios. Eso es lo que te sana. Hola, ya sabemos, bueno, no quiero decir lo de color porque después vieron, ya sabemos. Ay, lo voy a patentar eso de color porque a mí me encanta, porque lo veo mucho, lo veo mucho, sí. La espiritualidad New Age. Y está plagada de eso. Sí. Bueno, entonces, dice Jesús. Vamos a ver por dónde quedé porque ya dije cualquier cosa y ya me perdí. Bueno, bien. Podríamos aprender cómo llegar a ver que es así, reconociendo, primero, cuánto no queremos reconocer que es así. Bien. O sea, esto que les acabo de decir recién, ¿no? ¿Y cuánto queremos proteger esta decisión? Inconsciente de continuar creyendo que nosotros no somos culpables y que siempre los culpables son los demás. Porque si yo soy culpable significa que he pecado. Y si he pecado significa que me he separado de Dios. Y esto es un hecho. Todos queremos mantener la separación, pero evitar la responsabilidad por ello. Esto está bueno que lo vayamos comprendiendo. Por ahí decimos, bueno, sí, me he separado, pero no soy responsable de ello. Ese es el gran kit del ego. Bien. Bien. Eso que el ego nos aconsejó en ese momento original para hacer un mundo acá rápidamente, como un fast food, vieron estos de comida rápida. Porque en este mundo ¿no? De billones y billones y billones de formas, tenemos casi una infinita cantidad
de oportunidades de proyectar, queremos que la gente nos ataque. Nos vemos obligados a hacer esto y lo que nos impulsa es la necesidad de evitar mirar nuestro propio odio hacia nosotros mismos. Sí, el odio hacia ti mismo. Hasta que no mires eso, no vas a sanar nada, te lo puedo aclarar ya. Por más que mucho digas que sos el santo hijo de Dios y que te creas que estás en un pedestal y andes con el curso milagro bajo el brazo. No sirve para nada eso, no. Por eso es tan difícil. El juicio siempre descansa en el pasado, porque la experiencia pasada es la base sobre la que juzgo. Claro, si yo no tuviera un pasado, ¿qué corno voy a juzgar, no? Sí, siempre tengo que creer que hay un pasado. Este es el uso que hace el ego del pasado. Pero también hay otro uso que hace el ego del pasado, que es que siempre nos juzguemos a nosotros mismos. Primero me juzgo a mí mismo, en mi mente, ¿no? Y luego proyecto ese juicio sobre otras personas. E incluso, cuando somos conscientes de nuestro propio odio a nosotros mismos, todavía hay alguien o algo a lo que estamos culpando por ello. Decimos, sí, soy terrible, soy horrible, soy inadecuado, soy malvado, soy pecaminoso. Pero no es mi culpa. Nací de esta manera, así que no importa quién culpes, siempre habrá un juicio inherente en el odio de uno mismo. El juicio se vuelve imposible sin pasado, porque sin él no entiendo nada. Siempre usamos el pasado como una forma de justificarnos, que estamos tan llenos de odio. ¿Y por qué estamos tan justificados en sentirnos injustamente tratados? Tenemos miedo, por eso lo hacemos, porque creemos que sin el ego todo sería caos. ¿Ven? Por un lado decimos, ay, ya no me aguanto más a este ego hincha coco. Además, bueno, todo lo que decimos con el ego, que le echamos la culpa al ego, que toda la culpa tiene el ego, ay, no puedo con mi ego, ay, no sé qué hacer con mi ego, y todos esos cuentos que nos contamos. Pero nosotros sabemos que queremos al enanito del ego, lo necesitamos porque sin él todo sería caos. Bien. Sin embargo, sin el ego, todo sería amor. Verdadero amor, no este de la telenovela, ya sabemos. El ego dice, si me dejas ir, no habrá nada. Y lo poco que hay, Dios te lo va a destruir. Y entonces se necesita mucha paciencia con esta enseñanza por parte de nuestro maestro para convencernos que dejar ir al ego significa que el amor es lo que va a prevalecer. Pero no el amor especial, sino el verdadero amor. El amor especial siempre se basa en el contraste, en la comparación, uno o el otro. Y por supuesto, en la especialidad están los buenos y los malos. Hay las partes buenas de nuestro cuerpo, las partes malas de nuestro cuerpo, de una personalidad, los buenos, los malos, de mi personalidad, lo bueno, lo malo. Siempre hay una percepción de diferencias. Y Jesús lo dice en el curso, no hay nada más cegador que la percepción de la forma, porque la forma demuestra claramente la realidad de las diferencias. No solo que vemos masculino, femenino, gordo, flaco, alto, bajo, negro, blanco, norte, sur, víctima, victimario, verdad, falsedad. Estas son las definiciones del ego, de bueno y verdad, por supuesto. En nuestro mundo, verdad solo tiene un significado, el cual se juxtapone con falso. En nuestro mundo, bueno solo tiene significado cuando es lo opuesto a malo, ¿me entienden?
Entonces, uno para ser bueno en este mundo necesita que haya algunos malitos por allá afuera para distinguirnos. Nosotros somos los buenos, ¿no? Y ellos los malos. Cuando elegimos la separación, ¿no? Elegimos en contra de la verdad y elegimos a favor de la falsedad. Entonces, en el Manual para el Maestro Jesús nos explica la percepción básicamente, como lo haría un psicólogo, lo explica, y dice que en la percepción lo que está integrado en el sistema es un sistema por donde percibes ciertas cosas y eliges otras. O sea, nos dice que la percepción es selectiva, ¿no? Hablando claro. Entonces, vives tu vida, ¿no? Seleccionando, ¿sí? Viendo diferencias. Así es como percibimos nosotros. Siempre es un juicio, ¿no? Una selección es un juicio, una selección. Bien. Algo me parece más importante y algo me parece menos importante. Así es como pensamos aquí. Ahora, obviamente, si vamos a existir en este mundo, necesitamos esta dinámica porque literalmente no podríamos existir si no reaccionáramos a los estímulos, ¿no? No podemos reaccionar a todos los estímulos al mismo tiempo. Necesitamos esto de la selectividad, ¿no? Entonces, cuando miramos a través de los ojos del ego, estas diferencias hacen una gran diferencia, que ocultan el contenido subyacente, el único contenido que es cierto, ¿no? Que en este mundo en realidad todos somos iguales. Todos estamos igualmente locos. Sí, de lo contrario no estaríamos aquí. Es imposible. Entonces, la gente que tiene miedo, dice Jesús, puede ser muy cruel. Bueno, las personas locas tienen mucho miedo. De hecho, locos y miedosos son sinónimos. Todos hacemos cosas locas aquí para proteger nuestro propio pensamiento miedoso. Y eso nos hace a todos locos por igual. Hasta que no reconozcamos y aceptemos que estamos todos igualmente locos, no sabremos nuestra verdadera igualdad como el Cristo. No debemos omitir los pasos de este curso. Primero debes caminar por el sistema de pensamiento del ego, un sistema de odio, un sistema de juicio, un sistema de miedo. Solo entonces podrás cruzar al otro lado, que es donde está el amor. Es decir, vamos a tener que atravesar el fuego, bailar un poquito con el diablo, ver toda nuestra oscuridad con nuestro maestro a nuestro lado, y así finalmente recordaremos el amor que somos. No te olvides de eso, no te engañes. Eso es un instante santo, cuando eliges el amor en lugar del miedo. Nada especial. Chao. Nos vemos en el próximo.